Bueno, ahora, como no, tengo que presentar a cada uno de los ponentes y bueno, ya os los dejo con él. Daniel Díaz, Dani, es biólogo. Daniel Díaz es biólogo del PRCAM, Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, y realiza una labor encomiable en cuanto al seguimiento de la fauna en este espacio protegido. Excelente profesional y metódico en su trabajo, hace que sea la persona ideal para realizar esta labor. En esta ocasión consideramos que, siendo el mejor conocedor de este espacio, no había nadie como él para acercarnos a los seres vivos que pueblan este territorio. Su amor por la naturaleza en general hace que gran parte de su tiempo libre lo dedique a la observación y al estudio de la fauna. Es de esas personas humildes pero sabias con las que me gusta juntarme. Me siento afortunado de haber compartido con él las jornadas de campo y maratones ornitológicos, que espero seguir compartiendo. Y le doy especialmente las gracias por haber accedido a formar parte de lo que van a ser estas primeras jornadas. Y sin más dilación, os dejo con él. Muchas gracias. Muchas gracias por estas palabras, que si me haces llorar. Bueno, primero agradecer al Grupo Álula que me ha invitado a estas jornadas, también felicitarles por su 40 aniversario. Para mí no es una responsabilidad encima inaugurarlas, habiendo nacido en esta sierra y habiendo crecido, y además, como ha comentado Alfredo, pues llevo años trabajando posiblemente en el espacio protegido más emblemático de la Comunidad de Madrid, como es el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Cuando Alfredo me propuso dar esta charla, me dio libertad del tema, siempre que tuviera que ver con la biodiversidad, claro está, y creo que lo que puede resultar más interesante pues es describiros un poco los trabajos de seguimiento que hago de la fauna del parque. Por ello os voy a hablar de los censos de aves acuáticas del embalse de Santillana, también de los trabajos que hemos realizado con Nutria, que hay gente que dice, ¿pero hay nutrias en Madrid? Pues sí, sí que hay nutrias en Madrid. Y luego, por último, de campañas de fototrampeo de carnívoros, especialmente. Antes os voy a hacer una pequeña introducción muy rápida de lo que es el parque para situarlo bien, porque hay mucha gente que no lo tiene bien ubicado. Si os digo... Vale. Me ha saltado una. Vale. Vale. El Parque Regional de la Cuenca del Manzanares, lo situáis así en la Comunidad de Madrid, pues es el parque más antiguo de la región. Ya en 1930 la Pedriza fue declarado sitio natural de interés nacional por su singular belleza. En 1978 ya se reclasificó a parque natural, ampliando los límites que había anteriormente. El parque regional como tal, el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, surgió en 1985, con una superficie aproximada de 3.500 hectáreas y afectaba total o parcialmente a 11 términos municipales. A ver si me apagan un momentito. Esto sería el límite norte, que sería Cuerda Larga, rodearía el Pardo sin incluirle, esto es el Pardo, y para que os situéis, pues esto es Soto, esto sería Manzanares, el núcleo este sería la Pedriza, esta sería la carretera Colmenar y esta sería la carretera de La Coruña. Por aquí estaría Villalba, esto sería Descalzos. En años posteriores el parque se fue ampliando. Sin entretenerme mucho, para que vayáis viendo cómo fue creciendo el parque, pues ahí vienen las leyes de ampliación y pues eso, fue aumentando su superficie hasta 2003, que alcanzó su superficie máxima en torno a casi 53.000 hectáreas, ya afectando a 18 términos municipales. Y eso, pues se amplió. La última ampliación incluyó pues el Valle de la Fuenfría, que sería esto, parte de Miraflores, y esto fue en la superficie máxima. En 2013, con la creación del Parque Nacional, pues una parte del Parque Regional pasó a formar parte de este nuevo Parque Nacional. Nuestro parque perdió unas 10.000 hectáreas en favor del Nacional, que fundamentalmente fue la Pedriza, que sería por aquí, Cuerda Larga y las zonas altas del Valle de la Fuenfría y del Valle de la Barranca. Ya vamos a pasar a lo que sería el seguimiento de aves acuáticas de Santillana.
Santillana se creó a principios del siglo pasado. En la década de los 70 se amplió, se hizo un nuevo dique para aumentar su capacidad y actualmente pues tiene una capacidad máxima de 86 hectómetros cúbicos, una superficie máxima de 1.200 hectáreas y una longitud de riberas aproximadamente de 30 kilómetros. Afecta a los términos municipales de Soto y de Manzanares. Dado el interés ornitológico que tiene este embalse, pues en 2007 comenzamos a hacer el seguimiento de las aves acuáticas que lo habitan. Para ello realizo 2 censos al mes, uno en cada quincena aproximadamente, y en estos censos se anotan pues, el número de aves vistas tanto en la lámina de agua como en las orillas y en el entorno cercano. Estos censos se realizan principalmente por la mañana y pues, los medios que se utilizan pues, son un telescopio y unos prismáticos. Este tipo de censos nos permite conocer pues, las especies que habitan en el embalse en los distintos periodos del año, su abundancia y su estatus dentro del embalse, pues si son especies comunes, si son raras o accidentales o en qué situación están en el embalse. Desde que comenzamos este seguimiento en 2007 hemos contabilizado 89 especies diferentes de aves acuáticas. Hablamos de aves acuáticas, de aves en general, haré un pequeño inciso al final. En este gráfico pues, he representado el promedio de aves por censo en este periodo. Está representado como año biológico, o sea, empezaría en octubre y acabaría en septiembre. Y bueno, como podéis ver, la línea roja, que es esta, representa el número de especies detectadas por censos. Como podéis ver, pues existen 2 picos de abundancia, vamos, de riqueza de especies que se producen pues, principalmente en los pasos migratorios. Este correspondería al paso prenupcial, o sea, acabaría la invernada y empezarían las aves a migrar, sobre todo al norte de Europa para criar. Y luego el segundo pico de riqueza se produce pues, en torno a septiembre, que es el paso, coincide con el paso postnupcial. Y cuando empiezan también se detectan aquí las primeras aves que vienen a invernar en el embalse. El número mínimo de especies se suelen ver pues, a finales de la primavera y principios del verano, en mayo o junio. En cuanto al número de aves contabilizadas, pues como veis también hay 2 picos máximos que no coinciden con los en la riqueza de especies. El primero corresponde a la invernada y está dominado principalmente por esta franja verde que veis, que son las anátidas. También aportan un buen número de individuos las cigüeñas y los cormoranes, que están representados en negro. Y luego el segundo pico se produce entre julio y agosto, que es cuando las cigüeñas han acabado de criar y se concentran en el embalse antes de comenzar la migración. Aunque en muchas zonas ya no migran mucho, pero aquí todavía se sigue viendo. Y entonces se ve aquí que se concentran, veis que hay un buen número de cigüeñas y luego enseguida bajan e incluso llegan a no contabilizarse cigüeñas. Seguramente los que sabéis un poco del embalse echaréis de menos las gaviotas en esta gráfica. Por un lado no están representadas porque el tipo de censo que se hace no subestima el número de gaviotas que hay en el embalse, porque lo utilizan principalmente como dormidero. Entonces esta metodología pues, no se adapta bien para contabilizar las gaviotas que hay en el embalse. Aunque sí las cuantifico, las que veo, pero si lo hubiera incluido en este gráfico, pues nos desfiguraría mucho y otras especies pasarían a ser insignificantes, porque hay veces que contabilizo 10.000 gaviotas. Claro, si metes aquí una barra con 10.000, pues el resto pasarían desapercibidos. Voy a ir contando un poco las especies que se ven en cada periodo del año. Como hemos comentado, la invernada pues, está dominada por las anátidas. El ana de friso y el ana de azulón, que aparecen aquí en las fotos, pues son residentes en el embalse, pero en este periodo pues, aumentan sus efectivos y hay registros por encima de 300 aves de cada especie.
Ya más puramente invernante pues sería el cuchara y la cerceta común. Los dos son invernantes habituales en Santillana, y el cuchara suele ser más frecuente, con conteos por encima de 600 aves en algunas ocasiones. Otras anátidas que pueden aparecer en la invernada pues son el silbone europeo y el lana de rabudo, pero normalmente lo hacen en cifras muy discretas, y muchas veces no se trata de aves puramente invernantes, sino que están en paso ya y se las ve por el embalse, pero no están todas en la invernada. Aquí quería hacer también un inciso, porque el porrón europeo, el porrón moñudo, incluso el pato colorado, según la bibliografía, fueron especies invernantes habituales en el embalse, además con cifras muy destacadas. Pero ahora mismo, pues, cuando hay muy pocos y no todos los años se ven. Este descenso yo creo que también se está viendo un poco en Pedrezuela, ¿no? Que tiene bastantes similitudes el embalse con este. Y luego, por lo que le he podido leer, la invernada de los porrones en la península está descendiendo bastante. También en invernada pues son frecuentes el cormorán grande, que aunque se le puede ver durante casi todo el año, pero en la invernada aumentan sus números. Tenemos conteos por encima de 200 ejemplares. También es habitual, aunque siempre en cifras bajas, el zampullín cuellinegro, que es una especie buceadora, familia de los somormujos. Y luego en este periodo de tiempo, las aves limícolas, suele haber poca variedad de especies, pero algunos años sí que tenemos conteos altos por la presencia de bandos de ave fría, que es esta ave tan bonita con la crestita. También parece ser que en décadas pasadas la invernada de aves frías en el embalse era bastante más común, porque se han registrado, he visto datos de medias de 128 aves y máximos de 950, y yo creo que esas cifras ahora mismo son impensables. Concluida la invernada, comienza el paso migratorio prenupcial, que es cuando las aves, sobre todo, migran hacia el norte para criar. Posiblemente el grupo más conocido y más popular de las aves migradoras son las aves limícolas, que son pues, aves de este tipo, que muchas de ellas hacen viajes que recorren casi el planeta de norte a sur. Todas estas están vistas en Santillana. En lo que llevamos de estudio, pues hemos detectado 31 especies diferentes de aves limícolas en el embalse, aunque la mayoría de ellas solo se ven en paso y no todos los años se ven, además suele ser en cifras bajas. Limícolas habituales en el embalse, pues las más comunes son el andarríos chico y el chorlitejo chico. El andarríos chico casi se puede ver durante todo el año, y el chorlitejo chico es una especie estival que viene a España a criar, y en el embalse pues algunos años también cría. Otras especies migratorias que se ven en el embalse pues estarían las espátulas, la águila pescadora, las grullas, sobre todo ahora en el mes de noviembre, y las cigüeñas negras, sobre todo en el paso posnupcial de agosto y octubre. También se puede ver cerceta carretona y bueno, más especies migratorias. Para ejemplificar un poco los desplazamientos que hacen estas aves, pues hemos tenido la suerte de leer algunas aves que estaban anilladas y hemos podido conocer la procedencia e incluso algunos de sus movimientos. Y pues he traído varios ejemplos, por ejemplo esta espátula, que fue anillada en Holanda en 2017, luego pues ha sido vista en Alemania y en Francia, y en 2021 pues estuvo aquí en el embalse a más de 1500 kilómetros del lugar donde había nacido. También estaría esta cigüeña negra, que fue anillada cuando era un pollo en la República Checa, y al año siguiente estuvo aquí en Santillana a más de 1700 kilómetros del sitio donde la habían anillado. Y por último tendríamos este águila pescadora, que fue anillada en Finlandia, nada menos, en 2022, y ese mismo año, a los pocos meses, pues pasó aquí por Santillana a más de 3000 kilómetros del lugar de nacimiento. Como veis, las urracas no la recibieron muy bien, como suelen hacer con este tipo de aves, pero bueno, por aquí pasó. Pasado el paso prenupcial, comienza el periodo reproductor.
La reproducción en Santillana pues es altamente impredecible, pues sobre todo por las fluctuaciones que tiene el embalse, pues no tiene una vegetación estable en las orillas, lo que favorece la cría de aves acuáticas, y entonces pues algunas especies lo tienen complicado. Para ejemplificar la reproducción en Santillana, pues he tomado de ejemplo el somormujo labanco. Los somormujos intentan criar todos los años en el embalse, construyen este tipo de nidos flotantes que van más o menos anclados al suelo. Entonces su éxito depende de que mantengan, que el nivel del embalse se mantenga más o menos estable durante el periodo de incubación. Si en ese periodo hay lluvias y el embalse crece notablemente, pues les puede llegar a inundar el nido y pierden las puestas. Y si por el contrario hay una reducción drástica del nivel, pues pueden quedar en tierra y son fácilmente depredados por jabalíes, zorros, perros o cualquier depredador que pase por la zona. Si tienen la suerte de criar, pues podemos ver imágenes tan chulas como esta de un adulto con los pollitos que van sobre él. Aún así, hemos constatado la reproducción de especies como el áneda azulón, el friso, el tarro canelo, la focha, la gallineta, el chorlitejo chico que comentábamos antes, también martín pescador, y en los últimos años hemos detectado la cría de tarro canelo, de tarro blanco, que es este que aparece en la fotografía con los pollitos ahí por la orilla del embalse. Esta especie es bastante poco común en la Comunidad de Madrid como nidificante, entonces cuando vimos que criaban en el embalse pues nos hizo ilusión, la verdad. Además, en el entorno próximo del embalse hay una colonia bastante llamativa de garza real y cigüeña blanca, que también es bastante chulo. Aquí tenéis otras especies reproductoras habituales de Santillana, que es el tarro canelo con su numerosa prole. En cuanto a tendencias que hemos visto en estos años en el embalse, pues en el lado positivo estarían las especies ictiófagas, las que comen peces, especialmente pues garza real, garceta grande, garceta común, como veis la garza real en el gráfico este, y sobre todo el somormujo labanco. En los últimos años especialmente hemos visto, sobre todo en verano, concentraciones importantes de somormujo, que en algunos casos pues está por encima de los 700 ejemplares. En cuanto a la tendencia negativa, pues la más llamativa es la de la focha, que no sé muy bien el motivo, pero sí que se está notando un descenso en sus números, tanto en el promedio como en las cifras máximas. Antes era más habitual, con cifras, como veis, cercanas a los 300 ejemplares, y en los últimos años pues ha bajado bastante el número de individuos. También he querido meter en tendencias negativas el ganso del Nilo, aunque la gráfica dice lo contrario, porque sobre todo en los últimos años se está viendo cada vez más y más numeroso, pero esta especie está considerada como una especie exótica invasora, que pues provoca impactos como la usurpación de nidos de otras especies, porque en el periodo reproductor parece ser que es bastante agresiva y puede echar a otras especies de sus nidos para quitárselos. Y luego si llega a haber grandes concentraciones, pues puede provocar daños en el hábitat por pisoteo, por pastoreo, incluso eutrofización de las aguas. Y luego, esto ya casi de tema de debate, he incluido el tarro canelo, que yo siempre tengo esta duda, en tendencia incierta. Porque aunque en España está en el libro rojo como vulnerable, está incluido en el listado de especies en régimen de protección especial, estas categorías de protección se nombraron por las poblaciones silvestres que hay en Canarias. En la península, pues la procedencia es más incierta, porque aunque pueden llegar aves migrantes del norte de Europa, de Marruecos, pero muchos de los ejemplares que se ven proceden de escapes de colecciones privadas y también hay ya individuos que han nacido en libertad, pero proceden de esos animales que se han escapado. Entonces, pues que vayan para arriba, yo no sé interpretar si es bueno o es malo. Ya fuera de las aves acuáticas, el embalse al final es muy interactivo para multitud de aves, ya sea para ir a beber, buscar alimento por las orillas, incluso para acicalarse. Y entonces, según la base de observaciones diversas, pues Santillana estaría entre los 3 primeros sitios de interés de la Comunidad de Madrid por número de especies.
Además, en Santillana, me imagino que muchos conocéis Iberx, no solo hay un listado donde todos los usuarios vuelcan sus datos, como yo creo que debería ser, sino que hay varios en 200 especies o muy cercanas a ellas. O sea que a lo mejor sumando todas pues estaría más arriba en esta clasificación. Este atractivo que tiene el embalse para las aves pues hace que con cierta regularidad pues aparezcan aves que están consideradas como rarezas, o sea, son muy poco probables verlas en la Comunidad de Madrid. En los últimos años pues hemos visto abetoro, hemos visto este colimbo grande, focha moruna, zalaropa o pico grueso, que estuvo hace muy poquito, había uno por aquí por el embalse, gorrón pardo, bueno, un largo etcétera de especies raras. Y ya para acabar con la parte del embalse, os voy a comentar un poco los problemas de conservación que hemos detectado. Uno de ellos sería la presencia de especies exóticas invasoras. Está considerado que una de las principales causas de desaparición de especies autóctonas en ecosistemas acuáticos es la presencia de especies invasoras, ya sea por depredación directa, competencia, transmisión de enfermedades o incluso hibridación. En Santillana, por desgracia, la mayoría de los peces que hay son introducidos. Ya las carpas y los lucios fueron introducidos por hidráulica de Santillana, mientras que luego muchas especies más, como alburnos, black bass, percasol y yo ya no sé ni cuántas especies hay más en el embalse, proceden de sueltas incontroladas de origen desconocido, posiblemente de los pescadores. Aquí veis, esto es un lucio muerto que encontré en la orilla y lo que está al lado de mi pie es la cabeza de otro, que como veis el tamaño que tenía este animalito con esos dientes, era un predador, pues cuando encontrara una hembra de azulón con sus pollitos, pues se podía dar un festín importante. La introducción de especies, además, no se ha limitado solo a los peces, sino que también se ven en invertebrados como cangrejo rojo americano y cangrejo señal. También tenemos esta almeja, la almeja china del cieno, que como veis la regla pues marca, no sé si se ve, pero vamos, son 12 centímetros la almeja, que ya está bien. Luego también hay reptiles como galápago de Florida, de falso mapa y alguna especie más que está apareciendo. Aves como el ganso del Nilo que hemos comentado anteriormente, y entre los mamíferos pues estaría el bisón americano, que es este de la foto de abajo. Más problemas de conservación que tiene el embalse, pues estarían las molestias a la fauna. El embalse es un sitio muy atractivo para pasear y realizar actividades al aire libre, y entonces es habitual ver gente paseando por el embalse. Esto para las aves les resulta especialmente molesto cuando se transita muy cerca de las orillas y se agrava cuando además se va con perros que no van debidamente atados, al final van corriendo de un lado para otro, incluso entran en la lámina de agua y entonces es algo que les inquieta bastante a las aves. Si esto fuera un hecho puntual, pues no tendría más importancia, pero si se produce de forma reiterada, pues al final es una molestia. Es especialmente grave en el periodo de los pasos migratorios, pues muchas aves paran para estar unas horas o unos días en el embalse para recuperar fuerzas antes de continuar, y a la vista de tantas molestias pues llegan a abandonar el embalse sin poderse haber recuperado. Aquí también en estas molestias pues estarían las maniobras de los helicópteros y bueno, y muchas otras. Asociado a la presencia de humanos y también de los distintos ríos y arroyos que vierten en el embalse, pues también el embalse tiene bastantes residuos de todo tipo. Uno especialmente peligroso para las aves pues son los aparejos de pesca que han acabado abandonados, pues se les ha roto el sedal o han perdido los anzuelos o lo que sea. Un caso de esto pues sería el famoso colimbo que estuvo bastante tiempo por el embalse, que cuando nos dimos cuenta pues tenía enredada en ambas patas sedales y anzuelos, que aunque parecía que no le impedían alimentarse, pero sí se notaba que tenía heridas y entiendo que antes o después pues le perjudicarían seriamente. Acabada esta parte del embalse y de las aves acuáticas, voy a hablar un poco de la nutria. He titulado El regreso de una especie amenazada, ahora veréis por qué. La nutria es una especie protegida, está en los anexos 2 y 4 de la Directiva Hábitat. Además, en España está dentro del listado de especies silvestres en régimen de protección especial, mientras que en la Comunidad de Madrid está catalogada como en peligro de extinción.
A partir de mediados del siglo pasado, la nutria sufrió una regresión muy importante en toda Europa, y España y la Comunidad de Madrid no estuvo al margen de este hecho. En la Comunidad de Madrid prácticamente desapareció de todos los cursos de agua y quedó poblaciones en el Lozoya y en el Alto Jarama. A partir de finales de los años 80 del siglo pasado, pues se produjo una inflexión en esta tendencia negativa y la nutria comenzó a recuperarse. Principalmente porque algunos de los factores de amenaza que tenía pues habían mejorado, sobre todo la contaminación química del agua, porque se había mejorado el tratamiento que se daba a las aguas, y la persecución directa, ya no se le perseguía tanto como en anteriores épocas. Este recuento de la situación general pues no parecía que estuviera afectando a la zona del parque regional, pues en varios muestreos que se realizaron desde 1984 hasta 2005, a nivel regional o nacional, pues sí que se registraba en la comunidad. Son los puntos rojos, serían muestreos favorables de la especie, y los blancos serían negativos. Pues como veis, aunque sí que se fue recuperando en toda la comunidad, no se detectaba en el parque regional. Entonces, en base a estos datos, tenemos asumido que la nutria desapareció del parque más o menos en los años 70-80 del pasado siglo, y permaneció ausente del mismo por lo menos hasta 2005, que es cuando el último muestreo que se dio negativo. Nos llamaba la atención que tuviera esta recuperación en toda la comunidad y que el parque parece que estuviera al margen. Entonces, en 2010 se hicieron 2 sondeos específicos de la especie. Además se hizo un número de estaciones de sondeo mucho más grande que los estudios previos. En estos sondeos, que se utiliza la metodología de sondeos nutria, pues se busca la presencia de indicios de nutria, especialmente pues huellas, excrementos o marcas glandulares. Se hacen recorridos de unos 600 metros de ribera y ahí se ve pues, si hay presencia de nutria. Esta técnica pues, nos permite obtener una imagen de la distribución de la especie en un área determinada en un momento concreto. Con la repetición periódica de estos estudios, pues podemos ver cómo varía si hay cambios en su distribución y reaccionarlos con posibles cambios que pueda haber en el hábitat, medidas de gestión que se hayan adoptado. Por tanto, resulta una herramienta muy útil para comprobar la situación de la especie en un área concreta. Pues estos son distintos indicios que hemos encontrado en sondeos realizados en el parque. Este primer estudio de 2010 pues permitió comprobar que la nutria había recolonizado de forma natural aguas del parque regional. Intentando profundizar en el conocimiento de la especie, pues en 2011 se realizó un nuevo trabajo que, aparte de realizar nuevos sondeos de nutria para ver su distribución, a ver si había variado, también se obtuvo información genética de los individuos presentes tanto en el parque como en zonas limítrofes. Este trabajo nos permitió comprobar que la nutria estaba plenamente establecida en los ecosistemas del parque. Además, se detectó un incremento de distribución respecto al año anterior, y se hizo una estimación del número de ejemplares entre 35 y 42 como valores más probables, y en un rango posible entre 23 y 54. Y también se constató la existencia de varias zonas que eran favorables para la cría de la especie, pero no se llegó a confirmar la reproducción, pero bueno, se tenía más o menos claro que sí que podía estar criando en el parque. Ya en 2022, 10 años después del último sondeo que se había hecho en el parque, pues este ya lo hice yo personalmente, se hizo el quinto sondeo de nutria en el parque. Los tramos muestreados y los puntos de revisión que se hicieron, pues básicamente eran los mismos que en trabajos anteriores, para así poder comparar los resultados obtenidos. Tanto en los trabajos previos como en este, aparte de determinar si la presencia o ausencia, pues también tomamos otros datos de los indicios encontrados, sobre todo el número de excrementos y demás, para luego poder tener otros datos como tasas de marcaje, también tener un poco la idea de la alimentación que sigue la especie en el parque y la frecuencia de usos de cada tramo. En este sondeo pues salieron más de un 60% de estaciones positivas. De los 35 que se muestrearon, pues salió más de un 35%, más de un 60% positivo, y un 40% de los puntos de revisión rápida.
A grandes rasgos la distribución fue muy similar a la de 2012, si bien que se volvió a estar presente en zonas que no se habían detectado en el tercer y cuarto sondeo, aunque sí en el primero y el segundo, y en otros tramos en otros cursos de agua su presencia era más continua, o sea, en el mismo tramo de río pues había estaciones contiguas que eran positivas. De forma simultánea a estos muestreos y en base a la información que se iba obteniendo, pues también realicé una campaña de trampeo fotográfico. Con el trampeo fotográfico buscábamos obtener información que difícilmente te la va a dar un muestreo simple, como es el comportamiento que tiene la especie, los periodos de actividad y sobre todo los indicios de reproducción. Aunque puedes ver una zona muy marcada que te puede indicar que ahí están criando las nutrias, pero bueno, siempre es mejor confirmarlo con este método. En cuanto al comportamiento, pues se tiende a pensar que las nutrias es una especie crepuscular y nocturna, aunque en determinados periodos del año y en determinadas regiones puede tener un comportamiento más o menos diurno. En las campañas de fototrampeo que hemos hecho en el parque, pues sí que nos ha mostrado estos hábitos nocturnos. Y, por ejemplo, en 2022, pues más del 90% de los eventos registrados se grabaron de noche. Este comportamiento nocturno explica que en una zona tan frecuentada por naturalistas pues haya pocas observaciones directas. Quizás ahora me diráis que todos habéis visto nutrias por el parque y entonces pues habrá que borrar esto, pero vamos, en principio es difícil verlas. También está considerada una especie solitaria, salvo en el celo y en el periodo de crianza, donde están las madres acompañadas de las crías. Esto también lo hemos visto en el parque, la mayoría de las imágenes aparece una única nutria. Si bien hemos captado pues imágenes de 2 y 3 juntas, incluso 4, pero siempre eran grupos familiares. Y pues las cámaras también nos han permitido confirmar, aunque teníamos sospechas de que se estaba produciendo por el número de indicios que había pasado en los sitios, pues que la nutria efectivamente cría en el parque. El primer registro lo tuvimos en 2016 y desde ese momento pues hemos detectado su reproducción en varios años y en distintos puntos. Aquí veis pues distintos grupos familiares captados por nuestras cámaras. El fototrampeo también nos ha permitido saber qué especies conviven con la nutria. La especie que tiene un nicho ecológico más parecido al de la nutria pues sería el bisón americano, dado que también tiene hábitos, pues una vida más o menos semiacuática. No obstante, la competencia entre ambas especies es muy asimétrica. Lo primero por el tamaño, como veis aquí en la imagen de la derecha, la nutria es mucho más grande que los bisones y aparte tienen unas adaptaciones a la vida acuática mucho mejores que las de los bisones. Nada mejor y son mejores buceadores, entonces son más capaces de explotar los recursos acuáticos. Está comprobado que cuando en una zona aumentan las nutrias, pues la presencia y abundancia de los bisones suele descender. Por último, para acabar con la nutria, voy a hablar de las principales amenazas que hemos detectado en el parque para la especie. Una sería los atropellos. Desde que tenemos constancia de al menos 3 atropellos mortales desde 2018 de nutrias en el parque. Otro sería la alteración del hábitat, pues limpiezas de cauces, eliminación de vegetación de ribera, falta de mantenimiento de algunos caudales ecológicos. Y luego, no quiero ponerme pesado con los perros, pero los perros incontrolados también son un problema para la especie. El perro está considerado como uno de los mayores depredadores de la nutria. Entonces las cámaras también nos han aportado información sobre la presencia de perros que no están abandonados, como podemos ver, este perro lleva collar, pero sí que están descontrolados, van corriendo por donde quieren, se meten por donde quieren y como se ven en las imágenes, pues llegan a sitios donde también están las nutrias. Si un perro de estos se topa con una camada, pues a lo mejor acaba con ella. Y ya vamos a pasar al fototrampeo.
El estudio de detección de mamíferos, pues, especialmente carnívoros, pues es una tarea complicada debido a su carácter esquivo y sus hábitos fundamentalmente nocturnos. Estas dificultades pues, propician que haya una carencia importante en el conocimiento de muchas especies y de su distribución y de su estado de conservación. Con el objetivo de subsanar estas carencias, pues en 2018 en el parque comenzamos a realizar seguimiento de fauna mediante fototrampeo, enfocada principalmente a mamíferos carnívoros, porque por ejemplo los herbívoros pues, es más fácil verles y detectarlos por otros métodos. El fototrampeo es una técnica bastante antigua, por lo que parece que las primeras imágenes se obtuvieron en 1890, pero no fue hasta la década de los 90 cuando su uso empezó a ser más habitual. No obstante, en esta época los equipos que se utilizaban pues no estaban construidos específicamente para este trabajo, sino que eran cámaras compactas modificadas con un disparador externo, que podía ser por ejemplo una plancha donde los animales pisaban y se activaban, pero tenía muchas limitaciones, entre ellas que utilizaban carretes, entonces pues tenías 36 fotos, no tenías más. Ya en este siglo pues ha habido mucho avance en estos equipos y ya han aparecido equipos que tienen dispositivos con sensores de movimiento y de calor que permiten hacer este trabajo mucho más efectivo. Además, en los últimos años el avance que ha habido en estos equipos ha sido espectacular. Primero por la velocidad de disparo. Las primeras cámaras pues a lo mejor tardaban en activarse 2 o 3 segundos desde que detectaban un animal, entonces muchas veces cuando disparaba el animal ya no estaba en el encuadre de la cámara, entonces no te servía de nada. También ha mejorado en el peso y el tamaño, que por un lado facilita el transporte y también la ocultación. Aquí he traído esta histórica, que es la primera cámara que tuvimos, que como podéis ver pues tenía un tamaño considerable. Esta es pues ya una cámara más moderna. También ha mejorado mucho la autonomía. Estas cámaras últimas pues pueden estar incluso 6 meses con las mismas pilas en el campo. Y también ha mejorado mucho la capacidad de almacenamiento. Las primeras cámaras solo aceptaban tarjetas de 2 gigas y ahora estas pues te pueden aceptar fácilmente una de 32 o de 64. ¿Qué principales ventajas tiene esta técnica? Pues obtener información de especies esquivas con una escasa perturbación y con un esfuerzo relativamente bajo, porque tú al final instalas una cámara y te está dando mucha información sin que tú la tengas que estar atendiendo continuamente. ¿Qué información nos facilita? Pues nos permite conocer las especies presentes en un determinado paraje y su abundancia relativa, periodos de actividad, gracias a que queda registrada la fecha y hora en que se obtienen las imágenes, como hemos visto antes en el caso de la nutria. También nos permite confirmar la reproducción y también pues, puede dar información sobre la presencia de enfermedades que tengan síntomas externos, como la sarna o la misomatosis. También nos permite la detección de especies alóctonas, como hemos comentado en el embalse. Pues las especies alóctonas son una de las principales amenazas para la biodiversidad. Entonces es importante tener un conocimiento sobre la presencia de estas especies y su abundancia. Como veis, este mapache estaba tuerto, estuvo un tiempo por el río Manzanares, por suerte desapareció y que sepamos no han venido nuevos individuos. Más común pues es los cerdalíes estos, que son híbridos procedentes de cruces entre cerdo doméstico y jabalíes o cerdo vietnamita y jabalí, y este sí que, por desgracia, pues sí que cada vez es más habitual. ¿Qué nos permite también el fototrampeo? Pues aunque no debería ser así, pues también nos permite como demostrar cara a opinión pública, incluso a escépticos de todo tipo, por la presencia de una especie. Pues al final resulta más convincente decir en este río hay nutrias porque mira qué foto he sacado, que hay nutrias porque encontré estas cacas en una piedra. Y luego ya, pues ya esto ya es un tema más personal y más romántico, por así decirlo, pues es la satisfacción también de poder ver estos animales que, aunque sabemos que están, pues es difícil toparse con ellos. Pues por ejemplo, un tejón bebiendo un arroyo, una jineta con su cachorro campeando por ahí.
¿Qué problemas tenemos con el fototrampeo? Pues como os podéis imaginar, el más grave es el robo y el vandalismo. Esto, aparte de la puñeta que supone que te quiten una cámara, pues también te limita mucho poder hacer unos muestreos sistemáticos de todo el parque, porque hay zonas que es inviable poner cámaras. Entonces, sí que siempre vas a tener un sesgo, porque hay zonas que tienes más posibilidad de obtener información que otras que es más improbable. Como ejemplo, pues en ese árbol que está partido, pues ahí tenía yo una cámara. Cuando fui a revisarla, pues me encontré el tronco partido y la cámara no estaba. Y luego esta simpática pareja, pues estuvo, aparte de saludar, estuvo un rato debatiendo si se llevaban la cámara, si no se la llevaban, si estaría abandonada, si volvían otro día con una cizalla para cortar la cadena o qué hacían. Por suerte nos la llevaron y cuando vi el vídeo, pues rápidamente fui y me llevé la cámara, claro. Problemas que nos dan también las cámaras, pues mal funcionamiento. Al final los sensores estos no son infalibles, entonces con el viento y con contrastes de luz y sombra, pues se producen falsos negativos y la cámara se activa sin que haya animales. También puede pasar que el crecimiento rápido de la vegetación, como hay periodos que estás tiempo sin revisarlas, pues el periodo de primavera, si crece mucho la hierba, pues te puede llegar a tapar la cámara en pocos días y pues te da imágenes como esta. Luego también pueden aparecer otros animales como las vacas, que de repente le gusta el sitio donde está puesto la cámara, se te tumba delante y cuando vas a revisar tienes 600 vídeos de una vaca durmiendo delante de la cámara. Pero bueno, son cosas que pasan. ¿Qué nos ha aportado el fototrampeo en el parque? Pues desde 2008 que instalamos las dos primeras cámaras, pues hemos tenido más de 53.000 días efectivos de muestreo. En este periodo pues hemos tenido esas poquitas imágenes, más de 137.000 imágenes positivas, falsas hay muchísimas más, claro. Y solo desde 2018 hasta ahora, pues tenemos casi 93 imágenes positivas, más de 38.000 de eventos diferentes, de los cuales más de 20.000 eran de mamíferos. Y eso, aunque no hemos podido hacer un muestreo más sistemático por problemas que hemos comentado, pues esta cantidad de información pues nos ha dado mucha información de la presencia, abundancia y ritmos de actividad de hasta 19 especies de mamíferos silvestres diferentes. Sin encontrar micromamíferos que aunque salen, pues dada que esta técnica no te permite comprobar de qué especie se trata, pues lo ponemos con rata, ratón y poco más. Aquí veis, están ordenados en orden de aparición, de número máximo de eventos. Como veis, el jabalí y el zorro, como es esperable, también son los que más eventos registran. Además aparecen en la mayoría de estaciones de muestreo y por lo que pone en manifiesto su ubicuidad. También hay que ver que esto tiene un sesgo importante, por ejemplo, hacia la nutria, porque como hemos realizado campañas destinadas hacia esa especie, pues aparece un número alto de eventos de nutria. También la jineta, que es una especie que es muy habitual también en el hábitat de la nutria. Pero bueno, hemos sacado bastante información. Voy a detallar ya para acabar algunas especies de las que más información, vamos, no más información, sino más valiosa, porque son especies como el gato montés, que es bastante esquiva y bastante desconocida. Entonces con las cámaras pues nos ha permitido comprobar la presencia del gato montés hasta en 6 cuadrículas diferentes de 10 por 10 kilómetros. Además hemos podido confirmar la reproducción de la especie viendo imágenes de hembras acompañadas de cachorros. Otra especie que nos ha aportado mucha información es el meloncillo. Nos ha permitido, por un lado, descubrir que estaba en el parque y también su expansión. La primera imagen que captamos de meloncillo fue en 2017, que ya tuvimos 8 eventos diferentes. Luego en 2018 y 2020 no sacamos ninguna imagen, tampoco hacíamos un muestreo directo al meloncillo, o sea que era porque el hábitat era favorable, pero tampoco íbamos buscando esta especie. Y en 2019 solo sacamos una imagen, pero ya en 2022 el número de registros aumentó hasta 22. Además ya vimos grupos familiares, como vemos ahí en la imagen, pues hay varios individuos juntos. En 2023 van 20, pero tengo tarjetas por revisar y cámaras, o sea que seguramente ya sean más. Además hemos visto su presencia en 10 cuadrículas de UTM de 10 por 10 kilómetros.
Y ya por último, pues este simpático animal, muy querido por muchos y no tanto por otros, pues como sabéis el lobo desapareció de la Comunidad de Madrid, se le exterminaron y a principios de siglo empezó a haber indicios de que volvía a haber lobos por Madrid. En 2012 se confirmó su reproducción y desde entonces su presencia ha sido estable y poco a poco ha ido recolonizando otros terrenos. Dado que consideramos que el parque tiene hábitats muy favorables para la especie, pues parte del esfuerzo de fototrampeo lo hemos destinado a detectar a estos cánidos. La primera imagen del lobo que conseguimos en el parque fue de 2016 y desde entonces pues los hemos grabado en varias ocasiones. Os puedo contar mucho más. También nos ha aportado ser testigo de comportamientos difícilmente observables en la naturaleza, como un zorro cazando una garza real, un bisón americano que arrastraba una jineta, que entiendo que la habría matado antes, un tejón destrozando, eso lo vais a poder ver, un tejón destrozando un tronco buscando larvas de insectos de la madera. Luego también hemos visto animales con pelajes anómalos como esta jineta, que como veis es muy oscura, que es melánica. También hemos visto algunos bisones americanos blancos. Y luego también hemos visto especies en horarios que en teoría son poco habituales para ellas, por ejemplo jinetas y garduñas activas durante el día, o aquí aunque no se le ve muy bien, pero bueno, eso es el ojo, y esto es un meloncillo, que en teoría es una especie diurna y pues, como ves también se mueve por la noche. Y bueno, no solo mamíferos, está claro, al final las cámaras están puestas y sacan todo lo que se pasa por delante. Entonces también nos ha sacado mucha información también nos da información de aves y nos permite ver aves poco fáciles de detectar, como la chocha perdiz, que sale en varias ocasiones, un abejero que no sé muy bien qué hacía porque era una zona bastante cerrada de arroyo, pero por aquí pasó andando. Incluso nos ha permitido leer anillas. La anilla que os he mostrado al principio de la cigüeña negra, la imagen la captó una cámara de fototrampeo. Yo la cigüeña negra esa no la vi. Y luego, pues bueno, nos ha permitido grabar a vida real, martinete, cigüeña negra, azores, bueno, y una infinidad de especies. Y bueno, creo que con esto concluyo. Muchas gracias y nos vemos en el parque. Ahora voy a hacer un vídeo corto de 4 minutos, en vez de oírme a mí hablar tanto de bichos, pues los vais a ver en directo, que siempre es mucho mejor. ¿De dónde sacas tiempo para revisar las imágenes de las cámaras? Pues mira, yo cuando veo una tarjeta y veo 900 vídeos, que digo, oye, madre mía, y pues a ratos, a veces me llevo incluso a casa, porque es que 900 vídeos son 10 segundos, pero multiplica. Es que a veces pones a la familia a trabajar. No, lo hago individualmente, nadie me quiere ayudar en esto. Sobre todo ver cuando es viento, vaca, así. Lo de las vacas hay veces que lo amplías un poco y ves al manchurrón negro y dices, vale, sigue la vaca, todos estos los cojo, estos los borro. Pero sí, por eso cuando he comentado que permite obtener mucha información con un esfuerzo relativamente bajo, el esfuerzo físico de ir a muestrear es bajo, pero luego es verdad que lleva detrás una cantidad de revisión. Y claro, también lo que hacemos, lo que hago, pues yo hablo en plural, pero todos esos trabajos básicamente los hago yo. Yo tengo una base de datos que todo lo que veo, no veo y digo, ay, qué bonito ha quedado, sino que voy apuntando pues los registros de cada especie y luego lo meto en una base de datos con las coordenadas donde estaba la cámara, las especies que se han visto, el número de vídeos que han salido. Y lo que quedaba, tampoco me quería extender mucho, pero cuando hablaba de imágenes y eventos, la diferencia es que imágenes son todas las imágenes que se han grabado, pero eventos, muchas veces un animal pues se está delante de la cámara y le graba varias veces, entonces yo eso lo considero solo un evento. Porque te puede grabar 20 vídeos del mismo bicho, porque está allí, y para equiparar luego un poco las cifras obtenidas de las distintas especies, pues lo pongo con eventos.
para que sea lo mismo que si un zorro está allí media hora mirando, que pase un gato montés, pues al final, si tienes 20 imágenes de gato montés y una de 20 de zorro y una de gato montés, pues que se vea que son solo un evento de cada uno, no que uno ha sacado muchísimo más que el otro. Para revisar vídeos igual encuentras aquí voluntarios. Si son fiables, pues ya las compañeras de allá en la oficina de vez en cuando me tienes que dejar ver y tal, y digo, pero mira a ver si ves bien lo que es y luego, porque hay veces, muchas veces es fácil, pero hay veces que es complejo lo que se ve. De las cámaras, que graban sonido, entonces algunos suenan y otros no. ¿Se ve? Toma. Qué guapo, tío. Espejo. Oh, qué bonito. Esto de Filomeno, estas imágenes de la nieve. Esta gente de la seguridad de la Virgen, que el planteo necesita esa autorización, ¿no? Vale. Bueno, como habéis visto, por lo menos en mi caso, lo que hemos visto hoy ha superado con creces las expectativas que
que tenía es una muestra solo de las verdades que he dicho al principio en la presentación, ¿no? Una persona súper dedicada a la naturaleza y que, bueno, pues lo habéis visto, o sea, en los resultados que nos ha mostrado ese paso por el embalse, ¿no? Durante todas las épocas del año, el disfrutar de estas imágenes, ¿no? Ha sido el colofón final para una ponencia impresionante, ¿no? Muchas gracias, Dani, muchas gracias. Y como detalle, ya que al menos un detalle tenemos que tener con Dani, pues por un lado entregamos esta bolsa en la que hay una sudadera conmemorativa de nuestro 40 aniversario de Álula. Muchas gracias. Que espero que te valga, ya me dirás si es contrario o no, porque era sorpresa. Y por otro lado, y no menos importante, una cosa artesana total que ha hecho un compañero de nuestro grupo, Iván, de nuestra asociación, que es sobre una baldosa de barro cocida. Ha dibujado él mismo un pajarito conmemorativo también con el 40 aniversario del grupo y ha introducido un mecanismo, un reloj, con lo cual, bueno, pues que quede ahí, y agradecer a Iván, que es el compañero del grupo, que ha hecho para esta ocasión estos regalos, ¿no? Y nada.